¿Quieres aprender a depositar criptomonedas en tu cuenta de crypto.com paso a paso, sin dudas, sin cometer errores? Pues que sepas que estás en el lugar adecuado, te voy a enseñar a hacerlo paso a paso. Y si no tienes una cuenta creada, te dejo un link de referidos en el primer comentario del vídeo para que te la crees con beneficios asociados en las comisiones siempre que realices operaciones, transacciones, retiros y depósitos de capital. Si tienes dudas puedes dejarla en los comentarios o contactarnos por las redes sociales. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más. Vamos con la intro de toda leche, que comenzamos. Para depositar criptomonedas, lo primero que tienes que hacer es, como mi fondo de pantalla te sugiere, suscríbete, me cago en todo. Es broma. En este caso, vamos a abrir la aplicación de crypto.com. La tengo aquí, tengo varias aplicaciones de criptomonedas, pero no pasa nada. Voy a hacer la transacción desde Binance a crypto.com para que lo veáis. Lo que tenemos que hacer es irnos primero a la parte de cuentas. Una vez estamos en cuentas, tenemos que tener claro qué token o qué dinero queremos depositar. No vamos a irnos a la cartera fiat, ya que en este caso no va a ser un depósito de dinero fiduciario como euros, dólares o libras esterlinas, sino que va a ser un depósito de criptoactivos. Vamos a irnos a cripto cartera y aquí vamos a elegir el activo que queremos depositar. Una vez lo tenemos claro, vamos a darle a transferir y en transferir vamos a darle a depositar. Le damos a depositar y elegimos el activo que queremos depositar. Voy a hacer USD Coin, que es este de aquí. Ahora elegimos la red que queremos utilizar y yo recomiendo utilizar la de Solana si aparece porque es bastante barata, pero si no vamos a elegir otra. Para eso os recomiendo, por ejemplo, iros a la plataforma de Binance, que la tengo por aquí, y ver qué opciones nos da, ya que en muchas ocasiones, por ejemplo, Binance no tiene la blockchain de Cronos y por eso tenemos que elegir una blockchain que sea compatible con la plataforma. Vamos a Spot, ahí tenemos los USDC, vamos a darle a retirar y vamos a darle a USD Coin enviar por vía Crypto Network. Vamos a ver qué opciones nos da. Networks, Solana, ahí nos lo pone. Nos pone Arbitrum One, también nos lo pone. Vale, ahí está. Vale, Arbitrum One probablemente sea la más barata en cuanto a comisiones. También está Base, también está Avax C-Chain. Bueno, pues Avax C-Chain también tiene una comisión muy baja. Optimism también. Optimism es una que he utilizado antes, así que vamos a utilizar Optimism directamente. Vamos a crypto.com. Vamos a darle a elegir la red de Optimism, que aparecía por aquí, finalizar, ¿vale? Vamos a elegir Optimism, he dicho, vamos a elegir Optimism. Y una vez la tenemos, vamos a copiarlo. Ahí nos pone el tiempo estimado de llegada, vamos a copiar la dirección de la billetera de crypto.com. Vamos a confirmar que, bueno, pues que entendemos todo lo que nos pone por aquí. Vámonos a la plataforma donde vamos a retirar. No tiene por qué ser Binance, puedes utilizar cualquier otra que tú quieras. Vamos a elegir la blockchain de Optimism. Vamos a pegar aquí nuestra dirección de crypto.com. Ponemos el máximo aquí. Vamos a darle a Withdraw, a retirar. Nos pone la comisión, que es 10 centavos de dólar. Le damos a confirmar. Lo confirmamos con la carita. Y este envío se habrá ejecutado, tardará unos 20 minutillos en llegar. Por eso lo que vamos a hacer es viajar en el tiempo y volver ipso facto. Y bueno, aunque parezca que no ha llegado, os recomiendo entrar al token en cuestión. Para eso vámonos a la parte de USD Coin, aquí lo tenemos. Y veis que ya aparece, tarda un rato en actualizarse. Si hacemos scroll down, vemos que el depósito ha sido confirmado y ahí tenemos nuestro dinero en USDC que acabamos de depositar desde Binance. Haz clic aquí si quieres aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas o suscríbete para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido. Nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.